Buenos días, gusto saludarles esta mañana. Si escuchan un poquito de ruido, mis niños están aquí alrededor, así que para que sepan lo que está pasando. También quiero comunicarles de que ya el condado de Alameda ya dio permiso de que las iglesias abran y para el 19 ya las iglesias pueden congregarse, claro, con limitaciones, así que nuestra iglesia va a estar abriendo ya esa semana. Vamos a abrir en 3 diferentes fases como iglesia, así que vamos a empezar, ya el pastor les comunicó un poco de esto el viernes, pero vamos a empezar primeramente solamente con los músicos y después 2 semanas después vamos a abrir la iglesia ya a los líderes y una semana después va a poder abrirse para toda la congregación ya en julio. Así que más adelante vamos a estar dándoles información acerca de esto y la razón de hacerlo en 3 diferentes fases es para protección de cada uno de nosotros. Sabemos que dentro de nuestra congregación hay personas que están enfermas y no queremos exponerlas a ustedes, ¿verdad? Este es un virus de que se sigue propagando, entonces no queremos exponer a nadie y aún a las personas de que aún no se sienten seguras de estar en lugares públicos con más gente. Les pedimos que se queden en casa. Vamos a seguir proyectando por medio de Facebook y por medio de YouTube, así que no es necesario que usted esté allí. Las primeras semanas no vamos a tener iglesia infantil ni sala cuna, por lo mismo, porque tenemos un espacio bastante limitado y tenemos que seguir las regulaciones de 6 pies de distancia, así que van a haber ciertas normas que vamos a estar tomando que son difíciles a veces de acatar, pero les vamos a estar pidiendo que las personas que van a estar viniendo a la iglesia, vamos a estar tomándoles la temperatura, vamos a estar usando máscaras todo el tiempo que estemos allí, usando, ¿verdad?, el sanitizer también, y también no vamos a tener contacto social, así que estamos acostumbrados a darnos la mano y decirnos Dios le bendiga y a darnos un abrazo, y vamos a pedir que no hagamos eso por este tiempo, ¿verdad? Porque queremos protegernos el uno al otro, así que no es porque es algo malo, no es porque no tengamos fe de que Dios está con nosotros y nos está protegiendo, no es por eso, sino es sabiduría. Así que de la misma manera, las personas que tienen 50 años o más, les pedimos quédense en su casita, siga viendo por medio de Facebook, ¿verdad? Por medio de YouTube Live, síganos siguiendo o viendo de esa manera, y las madres con niños pequeñitos también. Va a ser muy difícil estar dentro de la congregación con sus pequeñitos en un lugar. Así que también le pedimos de que si usted se siente incómodo, incómoda con eso, quédese en casa. Eso no nos hace más espirituales o menos espirituales de poder llegar a la iglesia o no llegar. Así que nosotros somos la iglesia, y como iglesia le pedimos sigámonos conectándonos con Dios, sigamos en nuestros devocionales, sigamos en nuestra oración y conectándonos. Así que más adelante vamos a estar dando específicamente instrucciones de cómo va a funcionar en nuestra iglesia para la reapertura. Así que me da mucho gusto esta mañana poderles saludar, y pues les extrañamos y estamos emocionados de que ya casi estamos volviendo a la normalidad, aunque es una nueva normalidad, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y igual como congregación les seguimos diciendo, si usted tiene una necesidad, si usted necesita ayuda con algo, por favor comuníquese con nosotros, estamos para apoyarlo en lo que usted necesita. Somos una comunidad de fe que nos amamos el uno al otro, así que usted es prioridad, así que por favor siéntase libre de eso. Hemos estado hablando acerca de la armadura de un soldado en estas pasadas semanas, estos pasados días hemos estado hablando acerca de eso, y esta mañana me gustaría elaborar un poquito más en una parte de esta armadura que es la coraza de justicia. Me gustaría elaborar un poquito más, y la coraza de justicia es la parte que protege el pecho, es la parte que protege los órganos más vitales de nosotros, y ahora yo quiero dividirla en 2 partes. Quiero hablar de la coraza de justicia, hablando de la justicia de Dios y la justicia nuestra. En lo que es la justicia de Dios, es lo que Dios otorga a nosotros para acercarnos a Él. Es el perdón de nuestros pecados, es tomar nuestra posición
y perdonarnos ante un juez lo que nosotros debíamos o la paga de nuestro pecado. Dios se pone allí o Jesucristo se pone como juez por medio de la sangre que Él vierte en la cruz del Calvario, y le dice al Padre: Padre, hazla justa, hazlo justo, perdona sus pecados y lo que Él o ella ha hecho. Entonces la justicia de Dios nos trae a nosotros una nueva oportunidad, nos trae a nosotros un nuevo comienzo, para empezar nuestra vida borrón y cuenta nueva. Esa es la justicia de Dios, lo que Dios hace en nosotros. Ahora, por la justicia que Dios nos da a nosotros de perdonarnos nuestros pecados y hacernos nuevas personas, por así decirlo, un cambio interno en cada uno de nosotros, lo que sucede después es que usted y yo queremos vivir una vida diferente. La justicia de Dios nos santifica. Entonces ahora nosotros empezamos a vivir en separación para Dios, que es un término que le llamamos santidad. Y santidad quiere decir separados para Dios. En la separación para Dios, cuando nos ponemos esta armadura o esta coraza de justicia, es ponernos la rectitud, vivir una vida recta delante de Dios, una vida en obediencia, haciendo lo correcto delante de Dios. Y porque tenemos esta justicia, ahora yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero caminar juntamente con Él. Yo quiero vivir para Él. El Hijo de Dios vive diferente. El Hijo de Dios muestra una diferencia. Jesús lo dijo varias veces: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes dan sabor. Pablo lo dijo de esta manera: ustedes son cartas abiertas, cartas leídas por las diferentes personas. Entonces, el Hijo de Dios que vive diferente empieza a mostrar un cambio en lo que es también nuestra sociedad. El Hijo de Dios empieza a mostrar un cambio. El día de ayer empezamos a estudiar la carta a Filemón, y Pablo le escribe a Filemón acerca de Onésimo, un esclavo de él, que al parecer se había ido de la casa de su amo, y él lo conoce a él estando en la cárcel. Entonces, en la cultura y la sociedad de aquel tiempo, el esclavo no tenía derecho a la igualdad. El esclavo no tenía ese derecho a la igualdad. El esclavo no tenía derecho en el lugar donde él vivía. Era una sociedad donde tenían a personas sirvientes o personas esclavas. Y aún cuando estas personas recibían su libertad, por así decirlo, no era una libertad total. Le llamaban liberto, que lo que eso quería decir es que tenían cierto rango de libertad, pero aún debían a su amo, hasta que nacían los hijos de este hombre o esta mujer esclava que ya era liberto. Esos hijos de ellos sí eran completamente libres. Entonces, en esta sociedad, Pablo conoce a Onésimo en la cárcel, y este hombre se convierte al evangelio, entrega su corazón a Cristo, conoce a Jesús como su propio Salvador, un hombre que ayudaba a Pablo mientras estaba en la cárcel. Y ahora viene el cambio al corazón de este hombre, de Onésimo, y al parecer cómo las cosas se dan, ¿no? Las cosas de Dios, porque Filemón era un hombre que tenía bastantes recursos, era un hombre de dinero y vivía en Colosia. En la carta a los Colosenses escuchamos un poquito de cómo era esta iglesia. Bueno, este hombre Filemón era parte de la iglesia en Colosia, y ahora, interesantemente, este hombre que es parte de esta iglesia, que también estudiamos ya hace 2 semanas, este hombre Filemón tiene este esclavo Onésimo, quien se fuga, ¿verdad?, de su amo, y resulta ser que Pablo lo conoce ahora en la cárcel. Hay conexiones acá. Dios trabaja en maneras misteriosas. Es muy interesante que de los esclavos que viene a conocer Pablo aquí en este lugar, viene a conocer a Onésimo, y que Onésimo es esclavo de una persona que él ya conoce, de una persona que también por medio de su ministerio ha venido a conocer a Jesucristo. Y entonces ahora él conoce a este esclavo y escribe una carta y lo envía a él
a Filemón con esta carta. Lo envía nuevamente a su amo. Y si usted lee la carta a Filemón, que solo es un capítulo, es muy corta y que vamos a seguir estudiando durante esta semana. Si usted se da cuenta, cuando él escribe esto, le dice que lo reciba nuevamente. Ahora, en la cultura romana, un esclavo que se había ido de una casa tenía grandes consecuencias. Pero ahora Pablo le está diciendo, mira, yo te lo envío a ti de regreso a este esclavo y te pido algo. Casi te lo mando, pero no te voy a mandar, sino que te lo voy a pedir. Te lo voy a pedir de favor. Y le dice, no lo tomes ya como un esclavo, sino tómalo ahora como un hermano en la fe. Era algo extraordinario lo que Pablo le estaba pidiendo, basado en la cultura de que él estaba viviendo. Es que hay algo que en las normas de Dios no hay excepción de personas. Déjame te lo vuelvo a explicar. En las normas de Dios no hay excepción de personas. Todos somos igual ante los ojos de Dios. Somos un mismo pueblo. No importa el color de tu piel, no importa si tú eres blanco, no importa si tú eres café, si tú eres color canela, color olivo, si eres rojito, no importa si eres moreno, no importa tu color. Todos somos igual ante los ojos de Dios y nosotros tenemos que ver a los demás con la misma igualdad. Hoy día estamos viendo protestas que están hablando para que haya un cambio en la sociedad, que nos miremos con la igualdad en la que hemos sido creados por un Dios soberano y supremo. Y a mí se me hace extraordinario eso, de que Pablo le escribe a él y le dice en una cultura de esclavos, en una cultura de normas, y le dice, vas a dejar las normas al lado y vas a hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Es la igualdad. Tenemos de que mirarnos los unos a los otros de la misma manera. Muchos hablan de diferentes razas hoy día. La raza esto, la raza es el otro. Yo quiero decirte que no hay más que una raza, y esa raza es la raza humana, la raza que Dios creó. Hay diferentes pueblos, hay diferentes etnicidades, hay diferentes naciones, pero solo hay una raza, y esa es la raza humana, creada a imagen de Dios. Tú y yo somos creados a la imagen de Dios, somos iguales y Dios nos mira de la misma manera, y nosotros como hijos de Dios, como humanidad, necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros, a respetarnos los unos a los otros y a mostrar la igualdad. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos, dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender a amar a las diferentes etnicidades. Tenemos que aprender a llevarnos bien con los diferentes pueblos, aunque no hablemos la misma lengua, el mismo lenguaje, el mismo idioma, aunque no seamos igual. Tenemos que amarnos y conectarnos los unos a los otros. Jesús lo enseñó de esta manera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? Es la otra persona, sea de diferente nación, sea de diferente país, ¿verdad? Sea de diferente lengua. Amarás a tu prójimo. Ese es nuestro prójimo, un ser humano que quizás es muy diferente a nosotros, piensa muy diferente a nosotros, pero la palabra de Dios nos dice, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos, no queremos ningún daño para nosotros, no queremos ser tratados mal, queremos ser tratados con respeto, con igualdad, y de la misma manera que nosotros amamos, queremos sentirnos también amados. No queremos ser personas que experimentan ningún tipo de racismo. Entonces Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y tenemos de que nosotros practicar eso nosotros mismos. Mira, algo tan lindo, que cuando nosotros estemos ante el trono de Dios,
Ahí no hay diferencia de persona. Regresa a cómo Él nos creó a nosotros. Regresa a la igualdad. Regresa nuevamente a que somos un solo pueblo. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10, lee así lo que Juan mira cuando Dios le revela lo que viene en los últimos tiempos. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Dios no hace excepción de personas. En aquel día van a haber diferentes pueblos, en aquel día van a haber diferentes naciones, diferentes tribus, diferentes lenguas, que juntos vamos a estar alabando a nuestro Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a hacer esa luz, tenemos que aprender a hacer esas cartas, tenemos que mostrar con nuestros hechos que Cristo vive en nosotros y que no hacemos acepción de personas, más bien extendemos la mano, más bien nos apoyamos el uno al otro. Dios no hace excepción de personas y nosotros tampoco deberíamos de hacerlo. Pablo enseña aquí, o estaba enseñando un concepto muy importante y se aplica a nosotros también el día de hoy. En medio de una sociedad que hace diferencia, el Hijo de Dios tiene que ser regido por las normas del cielo, no por las normas de esta tierra. ¿Y cuáles son esas normas? La igualdad, la igualdad. No tengamos mayor concepto de nosotros mismos, sino mirémonos los unos a los otros de la misma manera, con misma igualdad. Tenemos que respetar la vida del ser humano, respetarnos los unos a los otros, respetar al anciano, respetar, ¿verdad?, a otras etnicidades, a los niños, respetarnos los unos a los otros. El pueblo de Dios tiene que ser un agente de cambio. Usted y yo, que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, necesitamos ser agentes de cambio. Para ser agentes de cambio, tenemos que cambiar primero nosotros mismos. Usted y yo tenemos que cambiar primeramente. Tenemos que ser renovados en nuestra mente. ¿Para qué? Para ver cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Nosotros crecemos en un ambiente. Nosotros somos moldeados por las normas de la sociedad en la que vivimos. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino ser renovados por medio de ¿qué? Del entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando usted y yo venimos al conocimiento de Dios, las normas a veces que hemos vivido, que hemos sido enseñados, se van a la basura, porque ahora nosotros tomamos las normas divinas, las normas de Dios. Entonces, primeramente, para ser agentes de cambio, usted y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque la manera que nosotros pensamos causa cambios en nuestras emociones y en la manera que nosotros vivimos, las cosas que accionamos. Entonces tenemos que cambiar nosotros primero. Filemón, un hombre de alta sociedad, ahora es enviado una carta que reciba a su esclavo, ya no como esclavo, sino ahora como un hermano en Cristo. Eso no quería decir de que Onésimo ya no le sirviera. Eso no quería decir que Onésimo no regresara a un puesto de servicio. Pero él está diciendo, aunque va a regresar a un puesto de servicio, no lo vas a tratar como las normas te están diciendo que lo tienes que tratar. Ahora tú lo vas a ver con igualdad, como un hermano en Cristo. ¿Qué era lo que iba a causar la diferencia en Filemón? ¿Qué era lo que iba a
a cambiar para él en lo que era la norma la norma romana, la norma cultural. Ahora él la iba a reemplazar por algo más. ¿Qué iba a causar ese reemplazo? Bueno, lo que iba a cambiar o a reemplazar aquello era que ahora este hombre era diferente. Aunque vivía en una sociedad romana que se regía por esas normas, ahora él había recibido a Cristo como su Salvador, había recibido la justicia divina, y ahora la justicia de Dios, que ya no lo hace a él pecador, sino lo hace justo ante el amado Jesucristo. Ahora ese cambio en él tiene que mostrarse ahora la justicia de Dios, ahora en la justicia de él, ponerse el ropaje de rectitud, de la verdad, de actuar de una manera correcta, de separación para Dios. Entonces ahora él, que ya ha sido transformado desde adentro, ahora él va a mostrar este cambio, porque los cambios se miran con hechos. Ahora él tiene que vivir una vida de santidad haciendo lo correcto. El cambio personal en él se va a empezar a ver. Ahora lo va a llevar este cambio a desafiar la norma social de su época, a ver a Onésimo como él, en igualdad. Y es exactamente lo que él hace. Pablo envía a Onésimo. Él lleva esta carta. Filemón recibe esta carta y lo toma a él nuevamente, rompiendo las normas culturales. Y ahora lo mira como un hermano quien es útil al servicio para él y también al servicio a Dios. Ahora la pregunta es para ti y para mí. ¿Miramos a la gente igual que a nosotros? ¿Miras a la gente igual que a ti? ¿O tienes ciertos conceptos dentro de ti de desigualdad, de superioridad? Pensemos en esto, porque es algo que se está viendo hoy en la sociedad. Es algo que estamos viendo vigente en las protestas y estamos pidiendo igualdad. Pero todo cambio comienza en nosotros, individualmente, personalmente. ¿Miras tú a la gente igual que a ti? ¿O los miras diferentes? ¿Te sientes superior? Porque cuando viene a la imagen de Dios, no importa tu intelecto, no importa tu estatus social. Todos somos igual. Somos humanos con la misma mente, corazón, cuerpos. Somos diseñados de la misma manera. Todos tenemos lo mismo. Quizás nuestro color de piel y nuestra estatura cambia un poco, o nuestras fisonomías. Pero todos hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Miras tú a la gente igual? Examinemos nuestro corazón. ¿Hay racismo dentro de nosotros? ¿Hay desigualdad hacia nuestro prójimo? Es tiempo de mirar adentro y empezar a hacer los cambios que necesitamos hacer. Quizás en el ambiente que tú creciste te formó de una manera, pero ahora Dios nos reta y nos dice: no os conformemos a este siglo, a estas normas, a esta cultura en la que tú viviste y en la que tú creciste. Ahora miremos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Miremos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Amémosle, ayudémosle. ¿Qué podemos hacer nosotros para romper aquellas cosas, aquellos prejuicios que nosotros hemos tenido por tanto tiempo? Yo me recuerdo cuando yo vine de El Salvador y vine a la escuela en elementary, en la escuela de primer grado a quinto grado, no hay mucha diferencia entre los niños. Todos jugamos, o a todos nos ponen en una clase de recién llegados, donde hay de diferentes países. Yo me recuerdo, habían de Brasil, habían de México, de Centroamérica, ¿verdad? Habían de diferentes países.
cuando llegué yo a este país. Y ya cuando entramos a middle school, ahí sí se miraban los grupitos. No, yo me voy a juntar solo con los latinos. O yo solo con esto. Sí se miraban las agrupaciones, que es algo que se da en nuestra sociedad. Pero ¿cómo rompemos nosotros eso y empezamos a ver a las personas igual que nosotros? Una de las maneras es empezar a interactuar con ellas. Empezar a tener diferentes amistades. Quizás no estas amistades que tú vas a invitar a tu casa y haces varias cosas con ellos, pero empezar a conectarnos con los diferentes pueblos, con las diferentes naciones. A conocer su cultura, a amarnos y aceptarnos los unos a los otros. Tenemos que mostrar que somos hijos de Dios con hechos, no haciendo acepción de personas, no haciendo nuestras propias agrupaciones, sino somos un pueblo, una nación, una lengua. La palabra de Dios, como decía en Apocalipsis, decía de que allí van a haber todos pueblos, toda lengua y todos vamos a ser uno, adorando a nuestro Dios. Todo empieza con nosotros individualmente. ¿Cuál es la condición de tu corazón hacia las demás personas? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque nuevamente, hace unos meses atrás, en nuestra iglesia, aprendíamos acerca del carácter cristiano y hablábamos mucho acerca de la carta de Primera de Juan, que habla acerca del amor. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros no amamos a nuestro hermano y no amamos aún a nuestro enemigo, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros, porque los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, hemos recibido el amor de Dios y ese amor ha causado en nosotros transformación y cambio continuo. A veces hay residuos ahí que de repente salen, pero ¿sabes qué? Es cuando nosotros se los entregamos a Dios, porque cada día queremos ser más como Él. ¿Cuál es la condición de tu corazón hacia los demás? ¿Estás amando a tu prójimo o estás juzgando a tu prójimo? ¿Estás hablando palabras negativas de tu prójimo o estás hablando palabras de bien? El pueblo de Dios tiene que hablar palabras de bien. Y viene otro concepto, más todavía, cuando viene el cambio social. Primeramente, nosotros tenemos que cambiarnos nosotros mismos. Nuestra manera de pensar tiene que ser diferente. Y después, nosotros como padres, como familia, tenemos que traspasar esas disciplinas, esos valores a nuestros hijos. Que nuestros hijos amen de la misma manera. Que nuestros hijos se conecten con diferentes etnicidades, que tengan amiguitos y amiguitas en la escuela, que sean de diferentes nacionalidades, que platiquen con ellos, que empecemos a vernos unos y otros de la misma manera. Tenemos que modelarlo a nuestros niños para que ellos crezcan de esa misma manera. Pablo le escribió a Filemón, en Filemón capítulo 1, versículo 10 al 17. Mira lo que él le dice. Te ruego por mi hijo Onésimo. Él está diciendo, este es hijo mío. Yo lo he engendrado ahora en la fe, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. No hagas excepción de persona. No lo mires a un diferente nivel. Si tú me tienes respeto a mí como Pablo, como apóstol, yo quiero que lo mires del mismo nivel que tú me miras a mí. Eso es lo que le está diciendo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Yo entiendo las normas aquí y él te pertenece a ti. Eso es lo que le está diciendo, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Los planes de Dios nunca son los que nosotros nos esperamos. Y el versículo 16 dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. No simple hermano, sino un hermano amado. Mayormente para mí, dice Pablo, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Él está diciéndole ahora a él,
Tú ya recibiste la justicia de Dios y el perdón de Dios. Ahora tú empieza a actuar en la justicia de Dios también. Ponte la vestidura, ponte la coraza de justicia, la coraza de rectitud. Y no mires las normas romanas. Mira ahora la norma de Dios y lo que Él requiere de ti. Y es recibirlo nuevamente a este hombre que ahora Pablo dice, es como hijo mío. Recíbele a Él y recíbele en una manera como tú me recibieras a mí. Para terminar, para poder ver a los demás con igualdad, primeramente necesitamos dejar que Dios entre a nuestros corazones. Nuestro corazón cambia, nuestro corazón es impredecible. A veces estamos bien, miramos bien y a veces todo cambió, depende de las experiencias que nosotros tengamos. Pero cuando Dios ha entrado a tu corazón, Él te pone normas divinas. Ya no son las normas humanas, las normas de la sociedad. Ahora la norma de Dios, y como lo decía Jeremías, ahora yo voy a poner mi ley en tu corazón, porque ya no necesitas ver qué es lo correcto, que alguien te lo diga. Tú lo vas a saber qué es lo correcto. Y cuando Dios está ya en tu corazón, tú sabes lo que es correcto cuando viene a las normas sociales, cuando viene a mirar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la palabra de Dios resonando en tu oído, en tu corazón, de hacer lo correcto. Deja que Dios entre a tu corazón primeramente, porque cuando Dios empieza a entrar a tu corazón, cuando Dios llega allí, tú aprendes a amar como Dios ama. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios ama? Tú y yo somos ejemplo de eso. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios y Dios nos levanta? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas terribles, pero Dios siempre regresa y nos da ese abrazo y nos sigue hablando y nos sigue levantando y nos sigue ayudando y nos sigue usando? El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios siempre te va a amar y siempre te va a alcanzar. No importa lo que hagamos. Ese es el amor de Dios. Entonces, cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Dios y aprendemos a amar como Él ama, no importa lo que nos hagan, no importa quién sea nuestro enemigo que se levante contra nosotros, podemos seguir amando en Él. Y cuando Dios llega a nosotros y aprendemos a amar como Él, entonces podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Queremos ser una iglesia de cambio. Y te recalco que la iglesia eres tú y soy yo. En medio de una sociedad, la voz del Hijo de Dios tiene que escucharse, pero no es una voz a gritos, es una voz en acción, es una voz que habla más que palabras. Es una voz como esta carta, como ese alfaro, como esa luz de que tú y yo somos hijos de Dios y miramos a los demás con igualdad y con respeto. Y hablamos de este amor de Cristo. Y parte de este cambio que nosotros hacemos es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Porque mientras más personas van conociendo a Dios, el cambio se va dando. Mientras más personas van entregando su corazón a Dios, van a seguir amando a su prójimo como a sí mismo, a respetarse el uno al otro. Y al final vamos a estar ante el trono de Dios. Una gran nación, diferentes pueblos, diferentes tribus, diferentes lenguas, alabando a nuestro Creador. Pidámosle a Dios este día, que Él sea agente de cambio en nosotros, en nuestros corazones. Primeramente un cambio personal, para que yo como madre, para que tú como madre, como padre, como hermano mayor, como hermana mayor, como hijo de Dios, puedas modelarle esos valores a aquellos que están cerca de ti, para que como una iglesia, como un pueblo de Dios redimido por su sangre, seamos esa voz de igualdad, de respeto, que no importa en qué nivel tú estás o cómo tú vivas tu vida, igual te vemos, igual te respetamos y te amamos y oramos para que tú vengas a conocer a este Dios de amor, que es un Dios de transformación. Permíteme orar por ti este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, que hemos conocido tu palabra y que hemos recibido tu justicia.
Yo oro, Señor, que la justicia tuya ahora se manifieste en nosotros, en vivir una vida de santidad. Que vivir una vida de santidad es hacer lo correcto delante de ti. Ayúdanos, Señor, a mirar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a hacer luces en medio de tinieblas. Ayúdanos a tener estos valores, Señor. Y si hay residuo dentro de nosotros, Padre, de prejuicios hacia otras etnicidades, Padre eterno, yo te pido, Señor, que tú las vayas removiendo de nosotros, Señor. Que nosotros las vayamos entregando a ti para que podamos ser agentes de cambio. Renueva nuestra mente para ver cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta. Que podamos ser modelos para nuestros hijos, para nuestras hijas, Señor. Que podamos ser modelos para los hermanos pequeños, Padre. Que podamos ser modelos para nuestra comunidad, Señor, en las escuelas. Que podamos ser modelos de ese cambio tuyo, Señor. Y que al ser modelos y al mostrar tu amor, que más personas vengan al conocimiento tuyo, Señor. Padre, oramos por tu propósito, Padre Celestial, en esta nación, Señor. Que las normas empiecen a cambiar, Padre, y que podamos ver al ser humano como solo una raza, que es la raza humana que tú creaste, Señor. En igualdad, mi Dios, respetarnos los unos a los otros. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser agentes de cambio, a examinarnos primeramente nosotros y empezar a amarnos los unos a los otros como tú lo has dictado, Señor, que debe de ser para poder amar también a los de afuera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Somos un pueblo redimido por la sangre de Cristo, llamados a ser luz, llamados a ser sal, llamados a ser agentes de cambio. El cambio empieza por nosotros. Filemón, un hombre de alta sociedad, un hombre adinerado, un hombre que recibió a Jesucristo como su Salvador, ahora viene a cambiar la norma para él, para su casa, no la norma social, pero empezó a hacer un cambio. Y esos cambios eventualmente se dieron en esa cultura romana. Así que todo empieza con una persona para que eso continúe y los cambios se empiecen a ver. Empecemos a hacer los cambios. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y adelante en el Señor. No desmayemos, sigamos adelante, sigámonos conectando con Dios. No importa en tu prueba, en el momento difícil que tú estás, Dios está contigo y aquí estamos también como tus pastores para apoyarte. Danos una llamadita si tú necesitas algo. Estamos para apoyarte. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.